Manuelcino en el enemigo número 1 de Francia, el fantasma de la selva que desafió a un imperio yacimientos de la Guayana francesa. El año era 2012. Hoy vas a escuchar una de las historias reales más violentas, ocultas y peligrosas jamás relatadas en YouTube. Es el primero en contar este caso completo. Nadie nunca lo ha contado aquí. El protagonista de esta historia fue en 2012, el buscador de oro más buscado por la policía de la Guayana francesa, después de matar a 2 gendarmes que descendían en rappel de un helicóptero durante la operación Arpe, dejando a otros 3 policías heridos. Uno de ellos quedó parapléjico para siempre. Manuel Mora Fejera, conocido como Manuelcino, también exterminó al famoso grupo rival de Felipino, cuyos cómplices aterrorizaban la frontera entre Surinam y Guayana francesa con masacres, asaltos y ejecuciones brutales en los yacimientos. Manuelcino fue considerado el buscador de oro pistolero más temido del siglo XXI, solo quedando atrás de un único hombre del final del siglo XX. También buscador de oro Marciu Marchins da Costau, el Rambo de Pará, conocido por matar a más de 300 buscadores de oro en Castelo dos Sonos, en el sur de Pará. En nuestro canal hay un video hablando de él también. Pero Manuelcino, aún así, se volvió leyenda, han respetado por unos, temido por casi todos, odiado por los gobiernos extranjeros y recordado en la selva como el hombre de voz fina que nadie se atrevía a contradecir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia es real y no tiene héroes. Si te gusta escuchar historias de yacimientos mineros o historias así, aquí es tu lugar. Y antes de comenzar, ya deja tu like, suscríbete al canal y comenta ahí abajo desde qué ciudad y estado estás viendo, pues es importante para el canal. Ahora quiero escucharte. ¿Ya habías oído hablar de Manuelcino? Deja en los comentarios tus relatos. Prepárate para escuchar ahora cómo Manuelcino se convirtió en el hombre más buscado de Francia, y después contaremos su historia y otros ataques en la Guayana francesa. En el enemigo número 1 de Francia en 2012, el desconocido se volvió ahora conocido. El fantasma de la selva que desafió al gobierno francés, enfrentó helicópteros armados y se sumergió tan profundo en la minería ilegal que se volvió leyenda. A partir de aquí, la búsqueda de él dejaría de ser captura. La intención era otra: encontrarlo y, si se puede, matarlo en el silencio antes de la tormenta en Dorlen. En el corazón de la Guayana francesa, el silencio parecía falso. Los pájaros cantaban, pero el canto sonaba inquieto, como si anunciara algo malo. A kilómetros de ahí, en la base de Marropasula, los gendarmes, la fuerza policial de élite francesa, se preparaban para una etapa más de la operación Arpe, creada por el gobierno de Francia para expulsar a buscadores de oro ilegales y proteger a mineras autorizadas a operar en la región. En los últimos meses, la situación se había salido de control. Carros de mineras incendiados, equipos expulsados por buscadores de oro armados, carreteras bloqueadas con barricadas improvisadas. Mineras autorizadas intentaron extraer minerales, pero fueron expulsadas por el miedo. Algunos empleados fueron amenazados. Otros huyeron al monte. El gobierno de Francia decidió que aquella área necesitaba presencia armada. Era el día perfecto para una acción más de rutina, o por lo menos debería serlo. El primer contacto, el helicóptero S-145, es operado en la Guayana francesa por la Gendarmería Nacional y la Policía francesa. Utilizaba el S-145 en operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas en el combate a actividades ilegales, como yacimientos clandestinos de oro en la selva amazónica. El sargento francés Clemens Girax ajustaba su cinturón de rappel. Tenía 32 años, rostro serio y el hábito de morderse las uñas cuando estaba tenso. El piloto dice que vamos a hacer solo reconocimiento, comentó uno de los soldados, acomodando el arma. Reconocimiento, Clemens respondió, frunciendo el rostro. Aquí nunca, es solo reconocimiento. Los motores giraron más fuerte. El helicóptero subió,
cortando la selva como una navaja en el Airanen, a medida que se aproximaban a Dorlen. El piloto miró hacia abajo y vio la selva abrir espacio para cicatrices de lodo y barracas improvisadas. «Área de yacimiento a la vista», informó él por radio. «¿Algún movimiento?», preguntó Clemens. «Parece vacío, pero la selva tiene trucos y Dorlen no estaba vacío». El helicóptero flotaba sobre un claro cuando Clemens vio algo moverse entre los árboles. «Contacto a la izquierda». «Creo que Bian», no terminó la frase. Tras, un disparo seco atravesó el aire y golpeó el casco de la aeronave, haciendo un sonido metálico que congeló a todos los hombres dentro de ella. «Están disparando», gritó el piloto. «Origen a monte cerrado». Tras, tras, tras. Ahora eran varios disparos. El helicóptero subió rápido, buscando altitud segura. Hojas y pedazos de árbol volaron con el impacto de los disparos. «Retirada, retirada inmediata», gritó Clemens. «No quieren que nos acerquemos», dijo el piloto. «Eso fue demasiado agresivo para asustar». «Eso no es advertencia», respondió Clemens. «Eso es comienzo de guerra, Anne. Y todavía no era nada comparado con lo que vendría, Anne. La decisión, Fatalla Base, entró en alerta roja. Los reportes fueron enviados a la capital, Cayena. El comandante de la operación, Arpi, tomó una decisión dura. «¿Vamos a regresar con cuántos hombres?», preguntó un oficial. «Todos los que estén listos. Quiero 3 helicópteros y vamos a descender en rappel. Y si atacan de nuevo, entonces sabremos con quién nos estamos enfrentando, Anne». En ese momento, nadie imaginaba que estaban a punto de encontrar al hombre más peligroso de la Guayana francesa. Nadie sabía que ahí estaba el territorio de un Merenhens bajo, de voz fina, pero de alma hecha de piedra. A nadie sabía que era el territorio de Manuel Sinjo, todavía en la emboscada 3 horas después. En el monte de Dorlen, Manuel Sino observaba los cielos, como quien observa a un enemigo antiguo. A su lado, Bravo limpiaba el fusil 7.62. «Van a regresar», dijo Manuel, con más fuerza. «Siempre regresan con más fuerza». «¿Y tú quieres enfrentarlos?». «No quiero», respondió Manuel. «Pero voy a hacerlo». Anitamar se acercó sudando. «Deberíamos huir, Manuel». «¿Huir a dónde?». «Francia entera está detrás de nosotros. Entonces, vamos a quedarnos, vamos a contraatacar». Bravo sonrió torcido. «Yo sabía que ibas a decir eso». Anmañosiño levantó el rostro, observando el cielo. El ruido característico de las hélices comenzó a llenar el aire. «Escóndanse», ordenó, «y esperen mi señal, Anne». Los 3 helicópteros formaban un triángulo en el cielo. Uno de ellos se quedó suspendido sobre el claro. Los gendarmes comenzaron a descender por las cuerdas, uno por uno, confiando en el entrenamiento, creyendo que tenían la ventaja, pero la selva estaba llena de ojos. Manuel dio la señal con la mano y entonces el infierno abrió las puertas. Tras, tras, un disparo certero arrancó al primer gendarme de la cuerda. Cayó como un muñeco, directo al suelo duro del claro. «Hombre abatido, gritó uno de los franceses desesperado. «Continúen el descenso», ordenó el comandante. En el segundo policía casi alcanzó el suelo, cuando su pecho se abrió con 3 impactos de fusil. Cayó de espaldas sin vida. El tercero intentó protegerse, pero recibió disparos en las piernas y en la espalda. Cayó, gritando. El dolor era tanto que la selva entera pareció detenerse. El piloto entró en pánico. «Estamos bajo fuego pesado. Retroceder, pero todavía faltaba el golpe más cruel». 2 gendarmes más fueron alcanzados. Uno de ellos cayó golpeando contra los árboles. El otro fue jalado de vuelta al helicóptero, sangrando mucho en las municiones para los fusiles AR-15D. El grupo de Mañosinho se acabaron. El objetivo de los gendarmes ahora era terminar con el tiroteo y socorrer de inmediato a los heridos. 2 policías gendarmes murieron y 3 quedaron heridos. Incluso uno quedó en silla de ruedas hasta hoy. Cuando los helicópteros retrocedieron, el monte quedó quieto, aterradoramente quieto. Después de la masacre,
El grupo de Manuel Sino salió lentamente de los escondites. Baratina estaba pálido. Manuel, nosotros matamos. Ellos querían sacarnos de aquí, respondió Manuel fríamente. Ahora saben que no es fácil. Ambravo se acercó a él. Sabes que después de esto se acabó. ¿Van a venir con todo? Lo sé. ¿Y qué hacemos? Manuelzinho respiró profundo. Ahora corremos, dijo él a esa altitud. Ningún buscador de oro había matado jamás a gendarmes. El grupo llegó hasta a celebrar la muerte de los policías en una barraca del yacimiento, pero sabían a las fuerzas volverían y volverían rápido. Mientras el grupo celebraba aquella noche. Del otro lado de la selva Francia se armaba. Francia declara la guerra en la base avanzada de Maripaso Ula. Los oficiales se reunían alrededor de una mesa con mapas iluminados por lámparas de queroseno. Son brasileños. Un grupo grande, peligrosos, dijo el comandante Baulanger con voz grave. Señor, perdimos a 2 hombres, respondió el asistente. El comandante cerró los ojos por un instante. A partir de ahora, no estamos lidiando más con minería. Estamos lidiando con guerra. Los radios crepitaban mientras las órdenes eran transmitidas. 3 helicópteros Pumas, que son aeronaves de guerra, fueron activados. Tropas de intervención embarcaron armadas con fusiles automáticos. Lanchas comenzaron a subir ríos remotos. Bloqueos fueron montados en las carreteras cerca de Regina y Rura. Y entonces vino la frase que lo cambiaría todo. Orden de localizar y neutralizar al grupo. Si reaccionan, elimínenlos. Al día siguiente, el cerco iba a cerrarse, y Manuelzinho y su banda necesitaban irse la huida. Hacia el litoral Luna, parte de la banda huyó hacia el corazón del Parque de la Amazonía. En los alrededores de Ande, pues de atacar a buscadores de oro cuyos puntos excavados en las colinas aún no estaban bajo su control. Cargados de oro, los criminales descendieron hacia el litoral por el río Aprueg, hasta Regina, a menos de 90 kilómetros de Brasil. Ya cerca de Regina, la banda necesitaba un barco Mayoere para continuar la huida. 2 pescadores trabajaban en la orilla del río cuando escucharon pasos. «¡Ey! ¿Quién está ahí?», gritó uno de ellos. Manuelzinho salió de las sombras. «Necesitamos el barco». Solo eso. Los pescadores retrocedieron. «Esto es nuestro». «Váyanse», encacheado, nervioso. Levantó el fusil. «Den el barco ya». «Carajo». Los pescadores intentaron huir. 2 disparos resonaron. Cayeron heridos, gritando de dolor. Nadie mandou ao disparar, rugiu Manuelzinho, empujando a Cacheado. ¿Quieres traer a Francia entera encima de nosotros? Pero ya era demasiado tarde. Los disparos resonaron por el río como una alerta. En estado de sitio. Regina entró en estado de sitio. Barricadas en la carretera, helicópteros volando bajo, policías revisando carros, barcos, bicicletas, cualquier cosa que se moviera. Lanchas rápidas recorrían el río como tiburones cazando sangre. En una de las barreras, un policía sostenía fotos de algunos de la banda. Manuelzinho no tenía foto, pues él había entrado a la migración de Francia legalmente. «Si ven a cualquiera de estos aquí, no intenten ser héroes», dijo el sargento. «Llamen refuerzos. Ya mataron a gendarmes. Son peligrosos». Así malos nombres circulaban en radios y cuarteles. Manuelzinho, Bravo, Itamar, Cacheado, Maranhão, Cazador. Baratina, en el grupo más buscado de la Guayana francesa. Manuelzinho ya no era buscador de oro. Ahora era fugitivo. Antes de ser leyenda, en los orígenes, antes de volverse leyendas, fueron sombras. Cuenta un amigo que vio desde cuando Manuelzinho llegó a Oiapoque. Todos a partir de ahí ya conocían sobre sus relatos. Las atrocidades del buscador de oro brasileño en la Guayana francesa, en Oiapoque. ¿Qué pasó con Manuelzinho? Eso solo lo vamos a revelar al final de esta serie. Porque antes de terminar la historia del hombre más buscado de Francia, necesitas entender quién fue él antes de convertirse en un fantasma en la selva. En la selva necesitas conocer el camino que transformó a Manuel Moura Ferreira en Manuelzinho. Su llegada al yacimiento, la formación de su banda. Las masacres que chocaron hasta a buscadores de oro, acostumbrados con violencia, los asaltos que esparcieron miedo en los yacimientos de la Guayana francesa, y solo
Después de eso, vamos a volver al día en que los gendarmes juraron encontrarlo vivo o muerto. Prepárate, porque ahora comenzamos un viaje al pasado, al inicio de todo. El origen de un hombre que todavía no sabía que nunca volvería a casa en Pinjiro, Marañón Piñeru Marán, o una ciudad rodeada por cerrados, campos inundados, marcada por la pobreza y mucho coco babasú. Era 1987 cuando Manuel Moura Ferreira nació a los 18 años. Manuelcino ya andaba con gente equivocada, tocado por la desesperación de la pobreza, por la rabia guardada dentro del pecho y por las amistades peligrosas, cometió su primer gran error en un robo a mano armada. Fue arrestado. Un año después, Manuel salió de la prisión, pero Pinjero ya no era más un lugar seguro para él. El ambiente en la ciudad estaba pesado y tenía enemigos. Entonces aceptó la propuesta de un conocido vamos a Oiapoque. Allá hay oro por todos lados. Y se fue sin mirar atrás. El Oiapoque, a otro mundo Oiapoque, era otro mundo. Barcos entrando y saliendo, gente armada, historias de yacimientos escondidos, mucha ambición, dinero y mucha muerte. Ahí nadie quería saber lo que fuiste, solo lo que podías hacer. Ahora Manuel entró a la selva, rumbo a los yacimientos de la Guayana Francesa. Comenzó como buscador de oro común, pero la vida de cavar hoyos no era suficiente para Manuel. Él quería más y en el yacimiento, quien quiere más generalmente quiere sangre en la primera sangreera. De noche en el campamento, y las lámparas colgadas se balanceaban con el viento débil. Los buscadores de oro bebían, jugaban cartas, discutían trabajo y fue ahí, en medio de todo, que Manuelzinho escuchó el rumor. Tu mujer está en el cuarto. Con otro, un buscador de oro susurró. Manuelzinho se detuvo. Su dedo temblaba levemente en el gatillo de la escopeta, que cargaba siempre al lado. La voz fina, casi demasiado calmada, escapó. ¿Quién es el hombre? El buscador de oro tragó en seco. Extraño, nuevo en el yacimiento. Ni sé el nombre. Manuelzinho caminó despacio hasta la barraca improvisada. Las paredes eran de madera fina, cubiertas por lona azul, del lado de dentro. Escuchó risas, y eso fue suficiente. Abre la puerta. En su voz salió como un susurro que congeló hasta el viento. Nadie abrió, y en vez de esperar, Manuelzinho decidió lo que pasó ahí dentro. Se volvió historia repetida por años en el yacimiento, siempre con versiones diferentes, pero todas con el mismo resultado. 2 vidas terminaron aquella noche, y Manuelzinho atravesó una línea de la cual nunca más volvería. Él comenzaba ahí a hacer esto por placer. Además, ahí eran tierras sin ley. Muchos van al yacimiento y no regresan a sus casas. Son enterrados ahí mismo, sin que ningún pariente sepa prácticamente. Solo quien ya trabajó en yacimiento ilegal conoce la ley. Hay ese dicho, donde el hijo llora, la madre no ve. En el monstruo despierta. Un buscador de oro contó años después. Pasó en un campamento. Un hombre lo miró raro. Solo eso. Manuelzinho mandó que se subiera al cuatrimoto. Lo llevó dentro del monte. Nadie sabe qué hizo. Solo encontraron el cuerpo más tarde, casi irreconocible. Nadie preguntaba por qué. En el yacimiento, preguntar podía costar la vida. Otro relato decía, si le gustaba la mujer de alguien y el marido no aceptaba, el marido desaparecía. A veces, ella también. Él no pedía. Tomaban. Estas historias se esparcían por la selva como humo de quemas. Bravo, Itamar, Marán, Ocacheado y Baratina seguían a Manuelzinho sin cuestionar. Era miedo. Era respeto. Nadie sabía a ciencia cierta. Lo que se sabía es que con cada ataque, con cada terreno tomado, la banda se volvía más audaz y fue en ese clima que una rivalidad comenzó a hervir. Guerra con la banda de Filipan Jofelipien, y sus hombres aterrorizaban yacimientos entre Surinam y Guayana Francesa, saqueando terrenos, secuestrando mujeres, matando rivales, y por años nadie tuvo el valor de enfrentarlos hasta que uno de los hombres de Felipino cruzó el camino equivocado. El encuentro ocurrió en una de las veredas que llevaban al río Lawa.
Los dos grupos se miraron como lobos hambrientos. «Esa área es nuestra», dijo un sicario de Felopiño. «Ahora, ya no», respondió Manuel, con la voz calmada que helaba la sangre. «Felipino te va a agarrar». «Brasileño», amenazó el hombre a Manuelsino, dio una leve sonrisa. «Que vengan fue el detonante la masacre días después. En medio del Monte Cerrado, la banda de Manuelsino encontró al grupo de Felopiño acampado. La tensión cortaba el aire. «¿Tú eres Manuelsino?», preguntó Felopiño, saliendo de las sombras. «¿Y tú eres el que se va hoy?», respondió Manuelsino. «Felipiño, yo auto. ¿Tú realmente crees que mandas aquí?». Y entonces el mundo explotó en disparos. Anitamar y Bravo avanzaron por la izquierda. Cacheado vino por la derecha, rápido como un animal huyendo del fuego. Felipiño gritaba «órdenes», pero el caos engullía todo en la selva, hacía eco de cada disparo como truenos, rompiendo el cielo cuando el silencio finalmente cayó. Felopiño estaba tirado en el suelo. Sus hombres también. El reinado del grupo rival había acabado y la fama de Manuelsinho se esparció como enfermedad por la Guayana francesa. Ningún buscador de oro quería cruzarse en su camino las noticias LACC en el periódico. Un grupo de buscadores de oro armados atacó a otro grupo de buscadores de oro conocido como la banda de Felopiño. Mató al líder felipino y a 5 personas más de la banda. Incluso uno fue aventado al hoyo de un pozo de yacimiento con profundidad de 30 metros. La gran cacería la Guayana francesa estaba infestada de operaciones. Helicópteros cruzaban el cielo, retenes surgían de la nada en las carreteras. Gendarmes desembarcaban armados hasta los dientes en veredas. Ríos y Claros querían a Manuelsinho y su banda, costara lo que costara, y lo querían vivo. Pero si salía mal, muerto también. Servía la trampa en Macapao y Apoc, hervía de gente yendo y viniendo de la frontera. La policía brasileña sabía de la fama del hombre, pero todavía no imaginaba que estaba ahí en la esquina de una calle de tierra en Huapoquí. Manuelsino se acercó a un carro de transporte clandestino. «Manuelsinho, ¿vas a Macapá, compa?». «Voy sí, pero es caro». Bravo, dando una sonrisa helada. «Nosotros pagamos el conductor». No hizo más preguntas. El viaje en carro fue largo, polvoriento, lleno de baches y silencio incómodo. Bravo, siempre atento, se quedaba mirando por el retrovisor, como si esperara disparos viniendo de la nada. Llegaron, ya, de noche. Se quedaron en un hotel simple, escondido entre calles estrechas. En el cuarto, Manuelsinho se quitó la camisa, dejó la Glock en la cama y respiró profundo. «¿Y ahora, Manuelsinho?», preguntó Bravo. «Mañana salimos, vamos a Santana, agarramos un barco a Santarém. De Santarém desaparecemos en los yacimientos de Itaituba, o agarramos un barco a Belém y nos vamos a Marán. La policía francesa va a morir buscándonos en el Monte». Bravo estuvo de acuerdo. Era un plan casi perfecto. Pero el destino gusta de escribir encima. La captura al día siguiente. Bien temprano, fueron a la calle a tomar un taxi a Santana. Parecían 2 hombres comunes, gorras bajadas, mochilas simples, pasos calculados. Entraron al taxi. La puerta se cerró. Por un segundo parecía que iban a escapar, pero antes de que el carro arrancara, una camioneta negra cerró el taxi por el frente y otra por atrás. Bravo, bajito. Salió mal en las puertas de las patrullas. Se abrieron al mismo tiempo. Hombres encapuchados bajaron apuntando fusiles. Policía del BOP. Nadie se mueve. Manos en la cabeza. Ahora Manuelsinho recostó el cuerpo en el asiento. Estaba armado con una Glock en la cintura. Bravo también. No querían reaccionar, pues estaban delante de la policía militar que más mata en Brasil. La policía de Amapá fueron arrastrados fuera del vehículo. BOP. ¿Nombre? «Mi nombre es Paulino», contestó Manuelsino con la mirada en el suelo. El policía lo miró fijamente por algunos segundos. Reconoció el rostro, la fama y la ficha enorme que atravesaba fronteras. BOP. A otro policía, es él. Pueden esposar con cada uno. Los policías encontraron una pistola Glock escondida en la cintura. Hielo puro,
para quien conocía la ficha de la banda ANERA, el fin de la huida ANERA. 27 de julio de 2012. Un mes exacto después de que los gendarmes fueran asesinados en los helicópteros AN, el interrogatorio Macapá entera se volvió noticia. El BOP de Amapá captura al buscador de oro más buscado de la Guayana Francesa, Mañosinho, fue llevado a la delegación con escolta pesada. Bravo. También, nada de esposas flojas, nada de riesgos a mientras era llevado. Otro policía comentó: suerte tuya, que no fue la policía francesa la que te agarró. Ellos ya no tenían paciencia a Manuel Sino. Solo sonrió de lado a Anne en entrevista en la delegación. Un policía. En el único video de Manuel Sino, donde él ya estaba con el cabello largo, cubriendo los ojos, el policía preguntó: ¿nombre completo? Manuel Mora Fejera. ¿Eres natural de dónde? Pinheiro. Maranhão. ¿Estás prófugo del presidio de Pinheiro? No. ¿Cuál fue tu participación en la muerte de los gendarmes? ¿Fuiste tú quien disparó y mató a los gendarmes? Fui. Emanuel responde fríamente las preguntas como si estuviera conversando con un conocido. ¿Cuántos fusiles tienen? 3 AJ-15. ¿Cómo es tu apodo? Él decía Paulino, y el policía no estuvo de acuerdo. Pero ¿tú no eres Mañolzinho? ¿Cuántos se quedaron en el monte de tu banda? 17. El silencio de las rejas. El tiempo pasó lento como lodo frío, mientras los yacimientos cambiaban de dueño. Las noticias de masacres disminuían, y un nuevo ciclo de buscador de oro surgía. Mañolzinho envejecía detrás de las rejas de Amapá. Algunos decían que se quedaba callado todo el tiempo. Otros hablaban que se reía solo, recordando viejas historias. No intentó escapar, no pidió perdón. Parecía que ya sabía que ahí sería su última dirección. Fue llevado al presidio de seguridad máxima en Mato Grosso do Sul. Pero fue llevado de vuelta a la penitenciaría de Macapá, debido a sus audiencias en el final. Silencioso era el 1 de enero de 2022. El año acababa de comenzar cuando la noticia corrió entre los pasillos de la penitenciaría a Manuel Moura. Ferreira murió de COVID-19, murió sin disparos, sin emboscada, sin selva, sin helicópteros, murió lejos de la frontera, lejos de Dorlin, lejos del yacimiento y de la vida que eligió en el hombre que hizo al gobierno francés mover cielo y tierra durante semanas. Terminó silencioso dentro de una celda. Algunos presos dijeron que llamó por Bravo en los últimos días. Otros dijeron que decía que todavía escuchaba helicópteros sobrevolando el monte. La verdad, nunca fue confirmada. Pero su historia, sí, la historia del hombre que se volvió leyenda y que acabó solo, como casi todos los monstruos que él mismo ayudó a crear el 5 de mayo de 2022. Bravo, cómplice de Manuel Sino en la empresa criminal, fue condenado a 130 años de prisión. El legado del fantasma. Así termina la historia de Manuel Moura Ferreira. Manuel Sino, un hombre que comenzó como un buscador de oro más, intentando sobrevivir en la selva, pero que acabó convirtiéndose en el enemigo número 1 de Francia en 2012. Protagonista de ataques que entraron para la historia de la Amazonía y para los archivos de las fuerzas especiales de la Guayana Francesa, de la fama sombría a las fugas cinematográficas por el monte, de los enfrentamientos con bandas rivales a los helicópteros derribados, de la cacería internacional hasta su prisión en Macapá y por fin su destino silencioso en una celda, donde murió en 2022, a las marcas que dejó en los yacimientos de la Guayana Francesa. El nombre Mañosinho todavía se susurra con una mezcla de miedo y respeto. Las historias se cuentan en voz baja, cuando cae la noche y las lámparas de queroseno proyectan sombras largas en las paredes de madera. Los veteranos que conocieron aquella época dicen que después de Mañolzinho, ningún buscador de oro volvió a desafiar a los gendarmes de la misma forma. La operación Harpy se volvió más brutal, más eficiente, más despiadada. Los helicópteros ya no descendían lentamente. Ahora llegaban en formación, armados hasta los dientes, listos para la guerra. El precio de la leyenda. Las familias de los gendarmes muertos nunca olvidaron. En Francia, los nombres de Clemens Guirax,
y su compañero están grabados en un memorial en Cayena. Cada año, en el aniversario del ataque, se realiza una ceremonia silenciosa del lado brasileño. Las familias de los que murieron en manos de Manuel Sino también lloran. Cuerpos que nunca fueron encontrados. Entierros que nunca ocurrieron. Preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Cuántos murieron realmente? Nadie sabe, con certeza. Los registros son confusos, las historias contradictorias. Algunos dicen decenas, otros hablan de más de 100. Lo que se sabe es que cada grama de oro que Manuelzinho sacó de la selva costó sangre. Mucha sangre en la selva sigue guardando secretos hasta hoy. Caminantes que se aventuran por las veredas remotas de Dorlen dicen que sienten algo extraño. Una sensación de ser observados, de que alguien los sigue. Entre los árboles, viejos buscadores de oro cuentan que a veces, en noches sin luna, se escucha el sonido de disparos distantes. Otros juran que han visto sombras moviéndose entre el follaje. Hombres armados que desaparecen cuando intentas enfocarlos. ¿Son fantasmas? ¿Ecos del pasado? ¿O simplemente la selva jugando con la mente de los vivos? Nadie lo sabe. Y tal vez sea mejor así en el hombre detrás del mito al final. ¿Quién fue realmente Manuelzinho? ¿Un monstruo que mataba por placer? ¿Un sobreviviente haciendo lo necesario en un mundo sin ley? ¿Un producto de la pobreza y la desesperación? ¿O simplemente un hombre que eligió el camino equivocado y nunca pudo regresar? La verdad probablemente está en algún lugar entre todas estas cosas. A Manuel Moura Ferreira nació en la pobreza de Pineiro, Maran. Creció sin oportunidades, sin esperanza, sin futuro visible. Como tantos otros, buscó en la selva lo que la sociedad le negó en la ciudad en dinero, respeto, poder, pero la selva cobra un precio alto. Y ese precio es casi siempre la humanidad de quien entra en ella. A las preguntas que quedan, ¿podría haber sido diferente? ¿Había un camino alternativo para aquel joven de 18 años que salió de Pinheiro buscando una vida mejor? Tal vez, pero en un país donde millones viven en la pobreza extrema, donde el Estado está ausente en vastas regiones, donde la justicia es un privilegio de pocos y la violencia es la moneda corriente. ¿Cuántos Manueles más están naciendo en este momento? ¿Cuántos más tomarán el mismo camino? ¿Cuántas más historias como esta se escribirán en el barro y la sangre de la Amazonía? El último suspiró en sus últimos días en la celda, enfermo de COVID-19, con la respiración cada vez más difícil. Dicen que Manuelzinho pedía agua constantemente. Agua. Susurraba con aquella voz fina que una vez congeló la sangre de hombres armados. Tengo sed. Un guardia que lo atendió contó después. En el final, él ya no era el Manuelzinho temido. Era solo un hombre viejo, enfermo, asustado. Llamaba por su madre. Decía que quería volver a casa, pero ya no había casa a donde volver. Pineiro era un recuerdo distante. La selva, una pesadilla de la cual nunca despertó. Y Francia, el país que juró capturarlo, ni siquiera sabía que había muerto. Murió como vivió, solo, en silencio, lejos de todo y de todos. La última lección, sí, esta historia enseña algo. Es que la violencia solo genera más violencia, que el oro manchado de sangre nunca trae felicidad, que el poder conquistado con el miedo siempre termina. En soledad, Manuelzinho pensó que podía desafiar a gobiernos, controlar territorios, vivir por encima de las leyes. Y por un tiempo, pareció que lo estaba logrando, pero al final, todos los imperios construidos sobre cadáveres se derrumban. Todos los reyes del crimen terminan muertos o presos. Todos los fantasmas de la selva, eventualmente, desaparecen. La única diferencia es cuántos llevan consigo en la caída. Tú. ¿Turno de contar ahora? Quiero escucharte. ¿Ya habías oído hablar de Manuelzinho? ¿Conociste a alguien que vivió en los yacimientos de aquella época? ¿Sabes algún detalle de esta historia que nunca fue contado? Pon en los comentarios. Cuenta otras historias de yacimientos también. Tu relato puede volverse episodio aquí, en el canal. Y antes de salir, ya sabes, comenta ahí desde qué ciudad estás viendo. Suscríbete, deja el like
y activa la campanita para no perderte ningún episodio de nuestros relatos reales del mundo de los yacimientos mineros. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo caso. Nota del autor Andemeré. Esta historia está basada en hechos reales, documentados en reportes policiales, artículos periodísticos y testimonios de personas que vivieron aquella época. Algunos nombres fueron cambiados para proteger la identidad de sobrevivientes y familiares. Los diálogos fueron reconstruidos basándose en relatos de testigos presenciales, pero deben ser considerados representaciones dramáticas de los eventos reales. La violencia descrita en esta narrativa no es glorificada ni romantizada, sino presentada como registro histórico de un período oscuro en la historia de la minería ilegal en la Amazonía. El objetivo es informar y generar reflexión sobre las consecuencias sociales de la ausencia del Estado, la pobreza extrema y el crimen organizado en regiones remotas.